Buenas tardes, soy Joyce Ango, estudiante de comunicación. Contamos con la presencia de Elizabeth Nieto, neuropsicóloga. En esta entrevista hablaremos sobre la discapacidad y todo lo que corresponde al área. Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué papel juega la neuropsicología en la evaluación de personas con discapacidad? La neuropsicología evalúa las funciones cognitivas y emocionales para identificar a su vez dificultades específicas derivadas de lesiones cerebrales o trastornos en general del neurodesarrollo. Ayuda a personalizar intervenciones. ¿Perdón? Nada, no dije nada, continúe, por favor. Ayuda a personalizar intervenciones que aborden necesidades cognitivas, comportamentales y emocionales. Y así podemos tener una visión general de todo el cuadro del paciente. La evaluación es importante porque nos permite saber desde dónde partir y conocer a la persona un poquito más para poder brindar un tratamiento adecuado. Realmente es una relación entre el cerebro y la psicología, justamente esta evaluación neuropsicológica. Incluye conductas no observables y funcionamiento de procesamiento cognitivo y emocional. ¿Ya? ¿Cuáles son las evaluaciones más comunes que usted realiza para diagnosticar condiciones relacionadas con la discapacidad? Hay varias dentro de porque se pueden dividir por edades. Dentro de la escala de Wechsler tenemos al WIPSI, que es para niños de 2 a 6 años. Dentro de grandes dos tenemos el WISC, que es de 6 a 16, y el WISE, que es de 16 años en adelante hasta adultos de 89 años. Esto es para la parte más bien cognitiva. También hay otras pruebas que se pueden aplicar, como el Neuropsy 3, que incluyen orientación espacial, temporal, personal, memoria de trabajo a corto plazo, a largo plazo. eh, este WIPSI que habíamos hablado. También se puede ver el Battelle, por ejemplo, el Bailey o el Merrill-Palmer, que son pruebas completas para saber en qué nivel están en todas las áreas. En muchos de los casos también se aplican evaluaciones adaptativas para conocer en qué habilidades de la vida diaria están, de cosas simples como si saben peinarse, si saben vestirse, cómo manejar el dinero, pedir comida. Estas herramientas miden un poco la funcionalidad cerebral y son fundamentales para establecer los diagnósticos. Hablando de lo cognitivo, ¿cómo aborda usted la intervención neuropsicológica en personas con discapacidad cognitiva? Dentro de la discapacidad cognitiva, obviamente todo depende. Hay en la intervención, en un caso, por ejemplo, tendríamos que hacer pruebas específicas primero y de ahí sí la rehabilitación neurocognitiva. Hay varios pasos a seguir, pero tenemos que partir desde la base. ¿Qué funciones, qué habilidades no están habilitadas? Como si es la visoespacialidad, todo lo que es memoria o memoria de trabajo, sus funciones ejecutivas. Entonces, toda esa intervención tendríamos que abordarla específicamente y por separado para poder tener mejores resultados. ¿Qué estrategias usted recomendaría para apoyar a las familias de personas con discapacidad? Es difícil. A ver, primero tiene que haber un apoyo emocional total, porque hay que partir de vencer un duelo. Hay veces en que padres con chicos con discapacidad quieren que hagan específicamente todo lo que los demás podrían hacer. Y este vencimiento del duelo es obviamente es fuerte porque es como aceptar hasta dónde puede llegar un hijo. Y sobre esto también hay que educar sobre la condición específica. Hay que tener mucha psicoeducación sobre la condición específica y sobre la discapacidad que tiene para saber hasta dónde puede enfrentar. No, un diagnóstico no es un pronóstico, pero sí se puede saber específicamente qué realmente no va a poder. Si yo tengo una discapacidad y tengo a un niño en un colegio con bachillerato internacional que va a tener que hacer exposiciones, pero si ni siquiera sabe leer y escribir, no puedo eh, eh,
pensar que va a lograr todos los parámetros y todos los hitos, porque tiene que pasar por los hitos de desarrollo que le corresponden específicamente. Desde su perspectiva, hablando esto de la condición, ¿cree que ésta se ve influida por el entorno social y cultural? Totalmente. La verdad es que el entorno social y cultural afecta significativamente. Las actitudes de las personas y las barreras sociales pueden limitar la participación de las personas en la sociedad. En general, en las culturas inclusivas, las personas con discapacidad pueden tener mejor calidad de vida, mayor acceso a oportunidades en general y menos estigmatización. Muchas veces se dice que la discapacidad no solamente está en el niño, adolescente o adulto, sino también en la sociedad, porque es una discapacidad por falta de conocimiento, por falta de capacitación y falta de voluntad para poder trabajar con una persona con discapacidad en general. ¿Qué avances recientes en la neuropsicología considera usted más prometedores para el tratamiento de discapacidades? La neurociencia por lo general está experimentando grandes cambios y todo debido a ciertas disciplinas, como por ejemplo la química, la genética y la ingeniería y la informática como tal. Esto hace que existan nuevas tecnologías que nos ofrece una observación minuciosa del cerebro y la aparición de nuevas aplicaciones con diferentes máquinas. Hay, por ejemplo, tecnología como la estimulación magnética transcranial y las terapias de realidad virtual en general, que pueden potenciar funciones cognitivas y motoras, representando un avance significativo en la rehabilitación neuropsicológica. También hay esto ha avanzado en las últimas 2 décadas muchísimo y las técnicas de neuroimagen permiten incluso ver específicamente dentro del cerebro cuáles son las áreas que están más debilitadas, nunca dejando a un lado una evaluación neuropsicológica tradicional, llamémosle así, pero sí complementan esto para que poder ver qué áreas específicas están debilitadas en el cerebro. ¿Cómo se puede mejorar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo y laboral desde su perspectiva? La inclusión, primero, mejora dentro del entorno. La inclusión, como yo te decía hace un momentito, no es tanto el niño, el adolescente o adulto como tal, sino el entorno con el que recibe. Debe existir una sensibilización al ambiente donde está, a las personas que están a su alrededor y capacitación al personal, eliminando barreras sociales, mitos en general, físicos, y todo lo que necesite. Igualmente en el trabajo, hay veces en que se prevé como que no van a lograr ciertos objetivos y los logran. Entonces hay que tener esa confianza y darles esta apertura. Dentro del colegio, por ejemplo, existen ajustes razonables, específicos que se deben hacer, las adaptaciones curriculares. Ahora está el DUA, está el PIAR. Entonces, obviamente, todas estas adaptaciones permiten que los niños puedan tener mayor inclusión dentro de las aulas. Claro, al hablar usted de los mitos, creo que también tocó un tema demasiado importante que se ha visto en la sociedad. Por ejemplo, creo que, bueno, dentro de su área, también supongo que ha de haber escuchado mitos sobre la discapacidad y todo eso. Entonces, ¿nos podría contar alguno de los mitos que usted ha escuchado? Claro que sí. A ver, dentro de la capacidad siempre hay un mito que dice, este niño va a necesitar, o este adolescente o este adulto va a necesitar protección y cuidado siempre. Y no siempre es así. Pueden llevar una vida autónoma. Hay diferentes tipos de discapacidades. Obviamente hay discapacidades que son muy fuertes, eh, muy avanzadas, pero no tanto así. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede tener una vida autónoma, puede casarse, puede tener una relación en general y tener una vida productiva. Eh, por ejemplo, dicen que las personas con discapacidad ni siquiera pueden pensar bien y no van a poder razonar, y es un gran error. Tratar a una persona con discapacidad como un bebé, por ejemplo, eh, o cuando se les habla así como que no entendieran y sí entienden. No hay que subestimar las capacidades de aprendizaje de una persona con discapacidad,
o preparación de una persona porque pueden aprender. Absolutamente todo ser humano puede aprender. Eh, Hay otro que sí, que dicen que, por ejemplo, que no tienen, dependiendo, ¿no? Una discapacidad social en el autismo, que no pueden pensar, que no pueden sentir, que no pueden, y eso es falso. Las personas con autismo, por ejemplo, eh, son muy sensibles, sino que no saben, tienen alexitimia y no pueden expresar sus emociones, que es otra cosa. Pero sí, y por ejemplo, que no tengan este amor o no pueden tener esta atracción física o a nivel sexual, tampoco. Hay personas con discapacidad que se casan, que pueden sentir perfectamente. No hay una discapacidad en las emociones, peor en el enamoramiento o en la parte sexual. Entonces, no, definitivamente sí. Y hay otro mito también que me gustaría aportar, es que no pueden acceder a una educación regular y sí lo pueden hacer con sus respectivas adaptaciones. Eh, hay veces en que las instituciones educativas no están capacitadas, pero sí lo pueden acceder tranquilamente y buscar una preparación académica para poder hacerlo. Obviamente, estos niños necesitan ayuda, aparte necesitan una terapia, pero sí lo logran hacer. Y por último, hay otro mito también que es, por ejemplo, que no pueden optar por un trabajo y no es cierto. Hay muchas personas con discapacidad que sí pueden optar por un trabajo. Hay que ver en qué se pueden especializar. Tienen muchos intereses y obviamente pueden desarrollar muchísimas habilidades en el cual pueden desarrollarse como profesionales. eh, Hablando de esto de los mitos, o sea, quise tocar este tema más que nada porque hace unos días atrás con mi grupo de vinculación, junto a Jorge, hicimos un podcast que ya lo mencioné anteriormente con usted, acerca de Ujú, esto de los mitos y realidades sobre las personas con discapacidad, ¿no? Y ujú. bueno, ahí tocamos los puntos que usted mencionó, eh, para ver, o sea, nuevamente le invitamos cuando quede editado todo el podcast, le enviaría el link para que usted nos dé un aporte, un comentario sobre lo que hay que mejorar o si está bien nuestros aportes, ¿no? Sobre esto, sobre las personas con discapacidad, porque como dice la sociedad, a veces vive con este pensamiento erróneo, que las personas, o sea, discriminan o las creen menos a las personas con discapacidad, pero vemos que la realidad es otra, es muy diferente. Pues claro, estas no tienen las personas con discapacidad no tienen, no se limitan. Si ellas quieren lograr algo, lo hacen. Por ejemplo, hemos visto casos que personas con discapacidad han sido muy exitosas, ya sea en deportes, en arte, en música. Entonces, para sacarles, ¿no? Sobre todo a las personas con esta mentalidad falsa, errónea de su pensamiento, ¿no? Entonces, más por ahí va mi pregunta. Y como Perfecto. última, Y Sí, como última pregunta, ¿qué consejo usted le daría a una persona que está comenzando en esto practicando así o sea, hacia las personas con discapacidad? ¿Qué consejo le daría para mejorar sus prácticas? yo les diría que la neuroplasticidad no termina nunca. Una persona puede limitar a una persona con discapacidad. Hay que mantenerse actualizados sobre métodos de intervención siempre. No, la voluntad es muy, muy poderosa y a veces es muy buena, pero también se necesita conocimientos. Entonces, obviamente, hay que estar actualizados, hay que practicar la empatía, fomentar la autonomía de los pacientes en general. No hay que pensar que ellos no lo van a lograr. Sí lo van a lograr siempre y cuando tengan nuestro apoyo y nuestra empatía en general. Y es importante también saber que no hay todólogos, no existen los todólogos. Una persona necesita ayuda de varios profesionales eh, y hay veces en que una persona con discapacidad necesita sí de un neuropsicólogo, pero también necesita o un terapeuta de lenguaje o incluso un terapeuta conductual que tal vez pueda aportar en esto para poder trabajar en equipo a nivel profesional.
Entonces no somos únicos. Yo creo que y con ese pensamiento podemos ir creciendo e ir para adelante. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, Elizabeth, y usted más que es especializada en esta área. ¿Podría hacerle la última pregunta? Claro. Ya. La última pregunta sería, ¿qué desafíos usted ha encontrado al trabajar en esta área? ¿Qué se le ha dificultado sobre todo? A ver, dentro de los desafíos es tal vez el no encontrar profesionales que estén dispuestos a colaborar, que les quede como grande el papel, cuando dicen, "Ah, ay, no, son personas con discapacidad, entonces mejor no, no lo vamos a lograr, y no es así. O sea, la intención de trabajar con personas con discapacidad es un reto y es un reto continuo, pero no por ello significa que no lo vas a lograr. Si todos ponemos un equipo de trabajo y decimos, a ver, estas son sus áreas debilitadas en todas las áreas, no solamente tal vez la parte neuropsicológica, sino tal vez en lenguaje, tal vez en comunicación, tal vez en la parte social, en su parte adaptativa. Tengo que trabajar en conjunto, entonces esa persona va a salir. Mi mayor desafío ha sido eso, que yo creo que es como el rendirse antes de hora, porque no lo van a lograr. Y ese pensamiento es caduco. Toda persona merece una oportunidad y tiene derecho a aprender, y yo creo que en ese sentido todos debemos echar el hombro para que estas personas salgan adelante. Totalmente de acuerdo con usted, Elizabeth. Y bueno, con esta pregunta finalizamos la entrevista. Nuevamente reitero mis agradecimientos a usted por habernos aceptado por segunda vez la entrevista y gracias.